Primero de todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Eh, es nuestro primer webinar de Atuvivi, así que como podéis ver, puede que haya algún problema técnico o algo, pero esperamos que no tengamos este problema. Y afortunadamente tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Lamarca, médico oncóloga del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, especialista en el cáncer de vías biliares, lo cual ella hablará sobre temas relacionados con el cáncer de vías biliares, incluyendo su epidemiología, incidencia en España, diagnóstico y opciones de tratamiento. También nos acompaña nuestra presidenta, Matilde García Oliva, quien compartirá información sobre los objetivos de Atuvivi y hablará sobre la estructura de nuestra asociación, así como las formas en las que se puede colaborar. Muchísimas gracias a todos nuevamente y nada, vamos a dar la bienvenida a la doctora Lamarca. Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme hoy a contaros un poquito. Me pidieron que resumiera el ABC de los tumores de la vía biliar, o lo que tenemos que saber, que sea pues bastante básico. Entonces os voy a enseñar las diapositivas. Las veis en modo de pantalla completa, ¿verdad? Lo veis en grande. Espero que sí. No. No. Bueno, ¿pero se pasan las diapositivas? ¿Tampoco? Están como a media pantalla del ordenador. O sea, que bien. Ahora Pero sí que pasan, ¿eh? Sí que pasan. No se ve vale, bien, ¿no? sí pasan, ¿no? Venga, Sí. pues lo voy a hacer en este modo y así nos aseguramos. Bueno, pues como ya ha dicho Elizabeth, yo soy Ángela Lamarca, soy oncóloga médica en la Fundación Jiménez Díaz y durante muchos años me he especializado pues en el diagnóstico y sobre todo tratamiento como oncóloga médica que soy de los tumores de las vías biliares. Entonces, ¿qué son los tumores de la vía biliar y por qué? De hecho, yo creo que desde Atuvivi estáis también haciendo mucho hincapié no solo en hablar de colangiocarcinoma, que es lo que otras asociaciones de pacientes en otros países representan, sino que habláis de tumores de la vía biliar, que es un espectro un poquito más amplio, que incluye el colangiocarcinoma, pero también el tumor de la vesícula biliar y el tumor de la ampolla de Baker. Entonces, todo este grupo de tumores, que son tumores de la vía biliar, incluye todos estos subtipos, que dependiendo de dónde aparezca el tumor, llevan un nombre diferente. El tumor de la ampolla de Baker es el que aparece al final de la vía biliar, justo cuando se une con el intestino. El colangiocarcinoma extrahepático es el que aparece en la parte un poquito intermedia, en el tubito que conecta el hígado con el intestino. El colangiocarcinoma intrahepático es el que aparece dentro del hígado, en la vía biliar dentro del hígado. Y luego el de la vesícula biliar, que es el que aparece en la vesícula biliar. Y todos ellos, de manera conjunta, son lo que llamamos tumores de la vía biliar. Uno de los problemas que tenemos es que lo cierto es que la incidencia se ha durante muchísimo tiempo dicho que es baja, pero lo cierto es que cada vez está aumentando más y estamos teniendo mayor número de casos, en parte porque los diagnosticamos mejor, en parte porque también hacemos más pruebas diagnósticas y digamos que somos capaces de poner nombre y apellido a los tumores de una manera mucho más eficiente de lo que hacíamos antes. De todas maneras, para algunas cosas, los tumores de la vía biliar siguen siendo lo que consideramos un tumor raro. Y lo que vemos en este mapa es una distribución, por ejemplo, del colangiocarcinoma, que como vemos, diferentes partes del mundo tienen mayor o menor incidencia. Vemos aquí, por ejemplo, como en Tailandia es un tumor muchísimo más frecuente de lo que puede ser en algunas zonas de Europa. Uno de los problemas grandes es que, digamos que los registros que tenemos de cáncer en nuestro país tampoco son muy fidedignos. No es un problema exclusivo de España, sino que ocurre en todos los países. El hecho de que históricamente, por ejemplo, el colangiocarcinoma intrahepático, el que se origina dentro del hígado, se ha reportado, se ha puesto en el mismo grupo que otros tipos de tumores hepáticos. Y como vemos aquí, por ejemplo, estos son los datos de la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, y vemos cómo no hay colangiocarcinoma en la lista, simplemente tenemos hígado. Y ahí tenemos un popurrí de diferentes tumores que aparecen en el hígado, con lo cual es muy difícil realmente tener datos realmente fidedignos de cómo de prevalente, cómo de frecuente es esta enfermedad en nuestro país. Pero en general, haciendo algunas estimaciones,
sí que podemos tener alrededor de unos 5.000 o 6.000 casos de diagnósticos nuevos de tumores de la vía biliar en España. Estos serían diagnósticos nuevos al año en España de tumores de la vía biliar, englobando esos 4 grupos que os comentaba previamente. Os decía que ha mejorado el diagnóstico. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que mejorar el diagnóstico? Pues el problema es que es bastante difícil a veces diferenciar estos tumores de otros tumores que aparezcan en el hígado o que aparezcan en esa zona cerca del intestino. Y hay otras entidades con las cuales lo tenemos que diferenciar. Cuanto mejor técnica de imagen tenemos y cuanto mejor la biopsia que vamos a ir haciendo para poder ver exactamente qué tipo de células malignas crecen en ese tumor en concreto, vamos a poder poner mejor nombre y apellido a cada tumor, que es muy importante para nosotros tener un diagnóstico correcto y, por lo tanto, poder identificar cuál es el mejor tratamiento. Y con todos estos avances que ha habido, hemos ido realmente mejorando el diagnóstico y, por lo tanto, hay más casos. No es que realmente haya más diagnóstico o más incidencia, sino que estamos poniendo mejor esos nombres y esos apellidos. Una cosa muy importante es que todos los tumores de la vía biliar son tumores muy complejos en su manejo y necesitamos realmente colaborar entre muchos especialistas. Y muchas veces la cara visible podemos ser más los oncólogos médicos porque nos encargamos de la quimioterapia y de los tratamientos sistémicos del cáncer, pero lo cierto es que colaboramos muchísimo con otras especialidades y cada vez más es realmente una muestra de calidad el que todos los casos nuevos pasen por un comité multidisciplinar donde se revise cada caso que se haya diagnosticado, donde conjuntamente con otros especialistas se tomen decisiones de cirugía, de tratamiento, quimioterapia, radioterapia, pero también a veces, como bien sabéis, hay complicaciones de ictericia, que significa que nos ponemos amarillos porque ese tubito de la vía biliar no funciona bien, no permite que drene la bilis y eso puede originar algunas complicaciones. Bueno, pues tenemos que hablar con los especialistas que colocan esas prótesis biliares o esos stents para saber qué es la mejor alternativa para conseguir un buen drenaje de esa vía biliar. Así que cada vez más, bueno, pues es una enfermedad donde realmente tenemos que colaborar muchos especialistas diferentes. Y os lo acabo de decir, uno de los problemas que tenemos es que además es un tipo de enfermedad donde tenemos muchos síntomas. Hay muchas complicaciones derivadas del propio tumor por su localización. Como crece en un tubo muy, muy pequeñito, lo que ocurre es que ese tubo se obstruye con muchísima facilidad. Y al obstruirse la vía biliar, lo que tenemos es un acúmulo de bilirrubina, no se liberan las toxinas del cuerpo, nos ponemos amarillos, la orina es oscura como la Coca-Cola y las heces son pálidas. Y eso son signos de alarma que deberían realmente hacer que cualquier persona de la población sana sepa que eso es un signo de alarma con el cual hay que ir directamente a urgencias. Y si encima tenemos fiebre, tenemos tiritona, es probablemente muchísimo más importante. Y ya de por sí, eso es algo donde también hay que hacer mucha educación en la población sana. Entender que si nos ponemos amarillos, eso no es normal y hay que ir a urgencias. Ya una vez una persona tiene el diagnóstico, normalmente va a tener una prótesis o un stent en la vía biliar. Y también hay que ser conocedor del hecho de que el tener un stent aumenta el riesgo de que ese stent se obstruya o que se infecte y a veces tengamos otra vez esta recurrencia de síntomas. Es decir, que de nuevo ponernos amarillos o tener fiebre o tiritona siempre va a ser algo que nos deba realmente llevar al servicio de urgencias y más si ya tenemos una prótesis biliar, porque como os digo, estos stents pueden reobstruirse, así que hay que hacer mucha educación en este aspecto. Y bueno, lo cierto es que el manejo de los tumores de la vía biliar ha ido evolucionando muchísimo. Hace unos años teníamos nuestras guías, este es un ejemplo de las últimas guías que se actualizaron europeas, y bueno, como veis tienen un montón de cuadraditos con muchas opciones de tratamiento, que ahora os voy a enseñar un poquito cómo interpretamos esto. Pero sí que quiero que entendáis que hasta hace muy poquito estos tratamientos se basaban solamente en unas cuantas cajitas de las que vemos aquí. Toda esta parte inferior no existía. Y esto, a consecuencia de todos los nuevos tratamientos y de todos los nuevos ensayos que han ido surgiendo,
Pues las guías han ido incorporando muchas nuevas opciones de tratamiento, que son muy buenas noticias. Bueno, ¿cómo interpretamos nosotros esto o qué ocurre? Pues cuando un paciente se diagnostica con un tumor de la vía biliar, se va a comentar ese caso en concreto en un comité multidisciplinar con oncólogos, digestivos, hepatólogos, cirujanos y también radioterapeutas, y vamos a tomar decisiones para el manejo, para el tratamiento. Cuando ese tumor se ha diagnosticado precozmente, muy pronto, cuando es muy pequeño, que por desgracia ocurre muy rara vez, normalmente vamos a hacer una cirugía con la intención de quitar ese tumor y curar esa enfermedad, y luego normalmente completamos el tratamiento con una quimioterapia con unas pastillas, ¿de acuerdo? Esto es lo que hacemos en esa minoría de casos, por desgracia, minoría en la que el diagnóstico se realiza de una manera precoz. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de pacientes, el diagnóstico, cuando el paciente acude a urgencias o cuando acude a su médico de cabecera, es ya tarde y la enfermedad está avanzada. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque estos tumores son bastante traicioneros, en el sentido en el que no suelen tener unos síntomas claros y no es fácil identificar que algo esté ocurriendo. Muchas veces cuando preguntamos a los pacientes nos dicen, pues llevo cansado mucho tiempo, o había notado esto, o pérdida de peso, pero son síntomas muy inespecíficos, y al ser muy inespecíficos normalmente no se hace ninguna prueba específica para determinar lo que está ocurriendo. Y es la razón por la que el diagnóstico suele ser tardío. De nuevo, no es algo que ocurre exclusivamente en España, sino que ocurre en todo el mundo y un problema global. Cuando el diagnóstico del tumor se completa y, como digo, ya sabemos que está en una situación avanzada donde no vamos a poder hacer la cirugía, el tratamiento tiene algunos pilares que os voy a resumir ahora, pero normalmente tenemos tratamientos con quimioterapia, tenemos tratamientos con algunas opciones de terapias dirigidas y para eso necesitamos el perfil molecular, ¿vale? Y acabo de decir un montón de palabras muy complejas, pero que os voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces, tenemos la quimioterapia, que es el tratamiento que usamos por excelencia en oncología. Es un tratamiento que aquí represento como una bomba atómica porque realmente es un tratamiento que vamos a dar normalmente o intravenoso o en forma de pastillas, que lo que hace es intentar matar a esa célula del cáncer. ¿Qué ocurre? Que cuando mata la célula del cáncer también mata células sanas y es por la razón por la que la quimioterapia tiene tan mala prensa, por esos efectos secundarios. Aunque ya os aviso que normalmente la quimioterapia que utilizamos en los tumores de la vía biliar se suele tolerar de una manera relativamente buena. Hemos avanzado bastante en el aspecto en el que ahora tenemos incorporada la opción de la inmunoterapia a la quimioterapia y desde además hace muy poquito ya tenemos aprobación en España para utilizar la inmunoterapia en los tumores de la vía biliar, siempre combinada con la quimioterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia consiste en dar unos fármacos también intravenosos que lo que hacen es activar el sistema inmune para que luche contra el tumor. Entonces, es como si le dijéramos a nuestro sistema inmune, oye, atento, que aquí hay un bicho malo, además de yo dar la quimioterapia, por favor, tú como cuerpo humano y sistema inmune, ayúdame a combatirlo. Por eso es importante dar la quimio junto con la inmunoterapia. La inmunoterapia sola no suele ser muy efectiva. Y muy buenas noticias el hecho de que tenemos una aprobación muy reciente que creemos que a partir de mayo vamos ya a poder realmente utilizar como parte de nuestro tratamiento dentro de la salud pública en nuestro país. Y por último veis aquí las terapias dirigidas que van en este dardo con esta diana, porque las terapias dirigidas son algo dirigido a una alteración molecular en concreto. Para yo poder saber qué terapia dirigida puedo utilizar, necesito primero hacer un estudio del tumor y eso es lo que os decía de un perfil molecular o un estudio molecular, que lo que hace es coger un cachito del tumor y analizar qué genes están alterados. Hay algunos genes que con alguna alteración específica pueden ser tratados con un fármaco en concreto. Es como si tuviéramos una llave para una cerradura hecha a medida. Esas son las terapias dirigidas. Ha habido un boom muy grande de desarrollo de fármacos en este contexto también para tumores de la vía biliar y es algo que a día de hoy también se considera estándar porque también tenemos fármacos ya también aprobados y financiados por nuestro sistema
de salud dentro de la seguridad propia. Entonces, quimioterapia, pues el cisplatina o gemcitabina, que es la quimioterapia que utilizamos en primer lugar. Si esta quimioterapia no funciona, tenemos otras opciones de quimioterapia que se llaman FOLFOX o FOLFIRI, ¿de acuerdo? Como os decía, podemos juntar esa quimioterapia junto con inmunoterapia para ayudar un poco al sistema inmune en esa lucha contra el tumor. Y a día de hoy, la inmunoterapia que estaría accesible desde mayo sería el durvalumab. Y en cuanto a las terapias dirigidas, recordaros eso, que no puedo yo saber qué terapia dirigida utilizar si no sé el perfil molecular. Así que siempre el primer paso es realizar ese perfil molecular. Aquí, bueno, pues son unas gráficas que lo que demuestran es que dentro de los tumores de la vía biliar vemos diferentes genes alterados en una frecuencia diferente para cada tumor que forma parte de la vía biliar. Es decir, que es importante hacer un estudio molecular de cada paciente para realmente saber lo que está ocurriendo, porque esas terapias dirigidas van muy específicas para esa alteración en concreto de ese paciente en concreto. Hay alteraciones diferentes y no me voy a meter a explicar mucho, pero sí que hay que entender que ya no es solo que un gen en concreto esté alterado, sino que además esa alteración que vemos en ese gen sea una cerradura para la cual tenemos una llave, tenemos un fármaco específico que podamos utilizar. Es decir, que de todos los perfiles moleculares, de todos los estudios moleculares que hacemos, no siempre vamos a encontrar algo que podamos utilizar. En realidad creemos que lo podemos encontrar en torno a un 20-30% de los casos, pero que luego además haya un fármaco en concreto que esté accesible dentro de ensayo o fuera de ensayo es algo incluso más complicado. Pero bueno, hay que mirarlo en todos los pacientes porque a veces sí que pueden realmente representar una grandísima diferencia. Os hablaba del perfil molecular. Normalmente lo vamos a hacer en una muestra de biopsia. Una biopsia es cuando con una aguja cogemos un cachito del tumor, lo analizamos en el microscopio y vamos a recibir un informe que nos va a decir qué alteración tenemos en qué gen en concreto. Los oncólogos revisamos ese informe y vemos, dependiendo del gen y de la alteración, si hubiera alguna cosa para la cual hubiera algún fármaco dirigido. Y como ya os digo, es muy importante no solamente valorar los fármacos que tengamos como un tratamiento normal, asistencial dentro de la salud pública, sino que hay también muchísimas opciones de ensayo clínico. Cuando no hay biopsia, a veces podemos hacer este estudio en sangre, es lo que llamamos biopsia líquida. Sacamos una muestra de sangre, en esa muestra de sangre siempre hay alguna célula tumoral circulando y podemos hacer este estudio en esa muestra de sangre. Si podemos hacerlo en tejido, nos suele gustar hacerlo en tejido porque podemos tener un mejor estudio. Pero si no es posible hacerlo en tejido, ya sea porque el test no está disponible en ese hospital o ya sea porque no hay tejido suficiente, que ocurre mucho, siempre podemos hacerlo en biopsia líquida en sangre. Y lo último que quería hablar era sobre el acceso a fármacos, porque este es un tema que muchas veces genera mucha angustia y creo que hay que entender que es un proceso bastante largo que requiere muchos pasos. Entonces, nosotros los fármacos los desarrollamos demostrando que hay un tratamiento activo y eficaz en una enfermedad en concreto. Es decir, yo tengo un fármaco que creo que puede funcionar, pero lo primero que tengo que hacer es demostrar en un ensayo clínico que realmente ese fármaco funciona. Y antes de demostrar que funciona, primero tengo que demostrar que ese fármaco es seguro. Entonces, dentro de los ensayos clínicos tenemos el ensayo clínico fase 1, que son los donde se desarrollan nuevos fármacos. Muchos de los fármacos que os digo, que son esas llaves para esas cerraduras, muchas veces podemos accederlos en ensayos clínicos fase 1, porque además de la seguridad del fármaco, como van dirigidos con alguna alteración, pues es una manera precoz de acceder a ellos. Y muchas veces, seguro que si habéis participado en algún ensayo clínico, puede que haya sido un fase 1. El objetivo de ese fase 1 es entender si ese fármaco es seguro, pero además puede, por supuesto, para ese paciente representar la opción de acceder a un fármaco que de otra manera igual tenemos que esperar 10 años a que esté comercializado. Una vez sabemos que el fármaco es seguro, el fase 1, vamos a ver si es eficaz. Lo hacemos en el fase 2. Y luego vemos si es
mejor que los tratamientos que usamos de manera normal. Y eso es lo que hacemos en fase 3. Y todo este proceso puede tardar 10 o 15 años. Una vez tenemos todos esos datos, tenemos las agencias reguladoras, la FDA para Estados Unidos y la EMA para Europa, que revisan esos datos, tanto de seguridad como de actividad, y deciden si ese fármaco tiene que estar accesible o no para los pacientes, ¿de acuerdo? Es una revisión externa que se hace y que es muy importante, ya no solo por la actividad, sino también por la seguridad. Revisan que esos ensayos clínicos que se han hecho de manera correcta y que esos fármacos son seguros. Y el último paso, ya con todo esto hecho, es realmente cuando en cada país individualmente se toman decisiones sobre la financiación, sobre que esos fármacos estén accesibles dentro de la cartera de la seguridad social, que a veces de nuevo lleva también más tiempo. Y lleva más tiempo y puede llevar mucho tiempo. Y tenemos ejemplos, de hecho, en tumores de la vía biliar, este es un ejemplo en el colangiocarcinoma, donde después de 914 días todavía en España el fármaco no estaba financiado. Esto ya ha cambiado, este fármaco está financiado desde enero del 2024, se llama pemigatinib y está financiado para una alteración molecular en concreto que se llama fusión de FGFR. Es muy importante tener el estudio molecular para identificar esa alteración para ver si podríamos o no beneficiarnos de este fármaco. Las cosas van cambiando, empezamos a tener en España fármacos financiados que no estaban financiados en el 2023, hemos tenido un comienzo de 2024 muy, muy bueno, pero hay que entender que es un proceso muy lento donde tanto nosotros como las asociaciones de pacientes podemos intentar hacer mucha presión para que esas cosas mejoren. Y es una de las razones por las que creo que sois tan importantes, porque además de ayudaros entre vosotros y de apoyaros unos a otros, entre todos también podemos hacer mucha fuerza para intentar que estos fármacos nuevos lleguen lo antes posible a nuestros pacientes. Y creo que esta era mi última diapositiva. Creo que Matilde, te paso a ti ahora el relevo. Muy bien, muchas gracias. Lo único que te voy a pedir que me pases las diapos, pero bueno, un poco enlazando con lo que dice Ángela, la verdad es que esa foto que veis en esa diapositiva es, bueno, pues un día a una serie de pacientes, tanto Ángela como otros oncólogos, nos invitaron a una reunión en la Fundación Jiménez Díaz, que es esa, y nos hablaron de la importancia de constituir una asociación de pacientes. Y bueno, eso fue allá por el mes de octubre del año pasado, de 2023, y bueno, pues nos pusimos en marcha y a día de hoy mismo puedo deciros que ya oficialmente somos Asociación de Tumores de Vías Biliares porque hoy nos han reconocido oficialmente en el registro de asociaciones que estamos constituidos como tal. Nos ha costado como 4 meses, pero bueno, ya os digo que justamente hoy con esta reunión ha llegado la información del Ministerio y ya podemos hablar de que somos oficiales, por decirlo así. La verdad es que cuando nos hablaron de esto, yo particularmente, y creo que la mayoría de los que estábamos allí, no sabíamos muy bien la importancia que podíamos tener, ¿no? Pero sí que nos hemos dado cuenta en estos meses que aparte de efectivamente ser un poco de apoyo para todos nosotros, lo que se nos viene un poco por delante también tiene su importancia, ¿no? Y bueno, es verdad, no te hemos dado las gracias, Ángela, por todo lo que nos has contado, perdóname, he entrado ahí a saco, pero bueno, la verdad es que para mí tus explicaciones, tanto hoy como en la presentación de la asociación en febrero, han sido pues muy buenas porque me han ayudado a entender bien un poco lo que, no solo lo que me pasa, sino un poco cuál es el camino, porque yo creo que una de las cosas que te ocurre cuando sufres esta enfermedad es que de repente empiezas a no entender el por qué las cosas no van más rápido, ¿no? El por qué hay ciertos medicamentos que a lo mejor se están probando o que están en otros países o incluso en España nos pasa que en diferentes comunidades hay diferentes situaciones. Entonces, es verdad que, bueno, pues no es muy agradable darte cuenta de que las cosas llevan pues una burocracia y un tiempo, pero bueno, también
tenemos que entender que esto es así y que evidentemente probar un fármaco no es probar si la comida está salada o sosa. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que tener una cierta, bueno, no sé decir si tranquilidad, por un lado confianza en que las cosas avancen, pero también entender que yo creo que tanto vosotros los oncólogos como en este momento nosotros como asociación vamos a intentar hacer todo lo posible pues para empujar al máximo, ¿no? Bueno, un poco lo que hablábamos de cómo nacía TuVivi, pues un poco por los oncólogos que nos animaron a hacerlo y pásame por favor la diapo, que no. Y un poco en los objetivos que teníamos cuando nosotros, bueno, pues cuando hicimos los estatutos, era por un lado esa concienciación y educación a nivel social y a nivel de los propios enfermos, porque yo no sé si a algún otro le pasó, pero yo cuando me diagnosticaron no tenía mucha idea de qué es lo que me estaba pasando, ¿no? El hecho de ser un tipo de tumor pues no muy extendido y del que prácticamente no mucha gente había oído hablar, pues te hace quedarte un poquito, bueno, pues no sé si sorprendido o paralizado, ¿no? Entonces, ahí sí que queremos pues aumentar un poco ese conocimiento de este tipo de tumor, tanto entre la sociedad en general como entre nosotros mismos, el quizá poder contar las cosas o como lo ha contado Ángela y ver cómo se va desarrollando, yo creo que eso también nos puede dar cierta tranquilidad para afrontar nuestra enfermedad desde la positividad, porque yo creo que eso, yo ya ahí hablo a nivel personal, pero yo creo que independientemente de lo que los médicos hacen por nosotros, yo creo que nosotros por nuestra parte lo que tenemos que poner o lo único que podemos poner es esas ganas de estar bien y de curarnos, porque creo que eso va a ser también parte de esa medicina y desde luego es lo único que nos puede ayudar a afrontar este reto, ¿no? Entonces yo en ese sentido os invito a hacerlo, a tener siempre ese momento positivo y ese decir, confío en mis médicos, ellos están haciendo lo mejor que pueden por mí, pero además de ello, yo quiero confiar en mi fuerza y en mi seguir adelante, ¿no? Yo creo que eso también nos va a dar un plus a la hora de afrontar la enfermedad y los tratamientos, ¿no? Entonces, ahí os animo a hacerlo, yo lo he intentado a lo largo, yo llevo con esta historia ya casi 4 años y he procurado estar así, hay momentos en los que no lo consigo y realmente esos momentos en los que estoy más plof incluso a nivel físico, entonces no quiero estar plof. Creo que lo mejor es estar positivo para poder afrontar lo mejor posible ese tratamiento, ¿no? Luego, un poco enlazando con lo anterior, ese apoyo a familiares y pacientes que estábamos hablando, que hemos creado esa comunidad que tenemos, lo que hablábamos antes de encontrarnos en la sala de espera y poder hablar entre nosotros, poder intercambiar un poco nuestras experiencias, yo creo que también nos ayuda y es un poco también el objetivo de la asociación, ¿no? El decir, aquí estamos para escuchar y para compartir nuestras experiencias, no para dar recetas o no recetas que no nos corresponden a nosotros, pero sí para apoyarnos y para escucharnos, ¿no? Que también a veces, bueno, pues no es fácil el contar nuestras experiencias a la gente que está a nuestro alrededor y que no está sufriendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces pues nos entendemos mejor entre nosotros y para eso queremos también estar aquí todos nosotros y bueno, pues ahora mismo ya somos en el grupo pues unos 60 o 70 personas y entre familiares y pacientes y yo creo que ese grupo también nos está haciendo bastante bien. Muchas veces el abrir el móvil por la mañana y el ver un buenos días y una foto bonita y tal, pues bueno, pues nos hace pensar que ese día va a ser maravilloso y nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? De alguna manera, también, aparte de ese apoyo, desde ATUVIVI y a través de la página web y de las redes sociales, estamos poniéndonos en marcha para intentar proporcionar pues recursos, orientaciones, tratamientos. Estamos viendo también la posibilidad de tener psicólogos que nos apoyen,
También hablábamos con Ángela, por ejemplo, hace unos días de la posibilidad de poder hacer, por ejemplo, pues un decálogo de las preguntas que hacer a tu oncólogo, por ejemplo, al principio, porque, bueno, pues nos hayamos perdidos y creemos que también en eso podemos a lo mejor ayudar, ¿no? Luego también, por otro lado, comentaba antes el tema de las diferencias por comunidades autónomas, ¿no? Sabemos que todos tenemos derecho a una segunda opinión médica cuando nos diagnostican algo, pero eso no siempre es tan fácil. Estamos también trabajando con los oncólogos en crear un grupo de apoyo también, bueno, pues un grupo de apoyo médico que pueda servirnos pues a la hora de solucionar a lo mejor algunas dudas o de poder responder pues vía online o lo que sea, las dudas que vayan surgiendo a los asociados de Atuvivi, ¿no? Ese sería otro, bueno, creo que no me dejo nada en ese punto, otro de los aspectos que nos gustaría trabajar. Es verdad que estas cosas requieren un tiempo. También creo que en esto tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los que estamos o de los que empezamos con esto somos pacientes, con lo cual pues tenemos altibajos y hay momentos en los que estamos mejor y momentos en los que estamos peor. Entonces, hay momentos en los que paramos nuestra actividad y todo no va o las cosas no van todo lo rápido que nos gustaría, ¿no? Pero yo creo que también esto nos ha servido a todos nosotros y espero que nos sirva a todos los que estamos a ser una especie también de acicate para seguir adelante, ¿no? Que nos impulse, bueno, pues para lo que os decía, para ser positivos y para poder trabajar en esto y que esto al mismo tiempo sea una manera de bueno, pues de ayudarnos en nuestro día a día, ¿no? En esta carrera de fondo que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a veces, pues a lo mejor nos podéis ver o vamos a ver que estamos un poquito más lentos o tal, pero bueno, tenemos todos que tener en cuenta que hay días malos y días buenos. Y luego, por otro lado, y no por ello, bueno, la tercera cosa, y no por ello la menos importante, el tema de la investigación y la financiación. Ángela ha hablado antes de que en los últimos años las cosas yo creo que han avanzado bastante en este tipo de tumores, la investigación, el acceso a nuevos fármacos y, bueno, pues lo que queremos es seguir trabajando en eso y apoyar y aportar nuestro granito de arena en la medida de lo posible en nuevos estudios. Nos encantaría, no sé, entre nosotros yo creo que lo hemos hablado, pues nos encantaría decir, queremos tener un grupo de investigadores a los que financiemos nosotros por donaciones o por acuerdos con empresas o lo que sea y que se dediquen única y exclusivamente a trabajar en nuestro tipo de tumor. Y bueno, pues eso sería un objetivo. De hecho, ahora ya no hemos hecho nada específico, pero sí hemos apoyado un par de proyectos de dos grupos de investigación que han solicitado bueno, pues digamos que el visto bueno, por decirlo así, y nos han hecho ver la importancia de la asociación de pacientes para dar un impulso a ese tipo de estudios. Y bueno, el objetivo es seguir avanzando en eso y seguir trabajando en mayor medida. También, lógicamente, con las farmacéuticas, al final, bueno, pues ellas son las que tienen el dinero, ellas son en muchos casos las que hacen los estudios y, bueno, hemos hablado con ellas y vamos a colaborar en todo lo que sea posible a la hora de hacer diferentes estudios o en lo que ellos nos puedan requerir, ¿no? Pásame, por favor, Ángela. Entonces, bueno, esos serían los tres objetivos principales de la asociación y un poco en línea con lo que hablábamos, para nosotros, ya lo sabéis todos, nuestro lema es confía. Confiamos en el día a día, confiamos en los tratamientos, confiamos en nosotros mismos y queremos confiar en que todo esto va a ir a buen puerto y vamos a colaborar y vamos a ser, bueno, pues una parte importante de los pilares de los tumores de vías biliares, ¿no? Ese es el objetivo también de haber nacido como asociación. Bueno, luego, aparte del lema, lo que os hablaba antes, hemos hablado con los oncólogos y hemos constituido un comité médico
de Atuvivi, que ahora mismo está integrado por estas personas que veis aquí, estos médicos. Está Ángela Lamarca, está la doctora Macarulla de Barcelona, está el doctor Adeva del 12 de octubre, Mariano Ponz, que no sé de qué hospital es, el doctor Muñoz del Gregorio Marañón, Alejandro Forner, que es un hepatólogo, Jesús Bañales, que trabaja en estudios de cáncer, la doctora Cristina Huete, que creo que se va a unir a nosotros si no lo ha hecho ya, y nos va a hablar un poco de cuál sería su aportación, y Pilar del Valle, que es una enfermera que estuvo con nosotros en la presentación de Atuvivi, que la verdad es que, bueno, pues creo que también a la hora del día a día puede aportarnos muchas cosas que pueden ser interesantes y ayudarnos en ese día a día, ¿no? Y siguiendo con esto, y lo que decía Elizabeth, pues ahora mismo, lógicamente, pues bueno, somos poquitos, pero el objetivo es un poco crecer, y no solo crecer, sino, bueno, pues hacer muchas cosas, y para eso necesitamos cierta organización. Ahora mismo, bueno, antes de nada, deciros que cuando nosotros creamos la asociación éramos muy poca gente, y al final pues nos distribuimos de alguna manera los papeles como buenamente pudimos. O sea, aquí fue tú vas a hacer esto, tú lo otro y tú lo de más allá, ¿no? Entonces, en algún momento a lo largo de este año entiendo que tendremos que hacer una asamblea cuando ya seamos más asociados y demás, para ver el tema de cómo nos organizamos y demás, pero ahora mismo, un poco para avanzar en esto y para poder organizarnos con la página web y con todos los trabajos que tenemos por delante, pues hemos pensado que la organización podría ser organizarse en estos 4 puntos. Por un lado, el comité médico que hemos hablado, que digamos que iría de una manera independiente. Después habría un departamento de programas y servicios donde, bueno, pues donde intentaríamos englobar todos aquellos servicios que pudiéramos dar para los pacientes y los familiares. Por otro lado, el tema de las finanzas y la administración, que así dicho parece que suena mucho, pero bueno, ahora mismo se trata de unas cuotas, bueno, pues sabéis que son 25 euros al trimestre, y que al final nos están sirviendo pues para pagar la inscripción de la asociación, para pagar la página web, para pagar pues si hay que hacer algún tipo de cartelería y demás, y no estamos haciendo nada más. Lógicamente, bueno, todos sabéis que todo ese tipo de cosas conllevan unos gastos, y es por eso el tema de las cuotas, ¿no? Al final, bueno, pues necesitamos distribuirlo de algún modo. En un futuro más o menos a corto o a largo o a medio plazo, pues bueno, a medida que vayamos creciendo quizá haya que tirar más pues de algún tipo de gestor o algo así, pero bueno, ahora mismo estamos intentando apañarnos entre nosotros, pues eso, de cara a hacer la página web o las redes sociales y la cartelería, el sello de la asociación, en fin, este tipo de cosas que son como muy puntuales. Luego, un departamento de comunicación y marketing, que entendemos que es súper importante, porque al final de lo que se trata es de darnos a conocer. Entonces, bueno, pues ahí, tanto en medios tradicionales, tipo televisión, radio, entrevistas en periódicos o tal, que bueno, pues hemos hecho algunas cosas, y yo creo que muchos de vosotros nos habéis conocido por ahí. Luego también por las redes sociales ahora mismo son muy importantes, y también estamos teniendo pues bastantes seguidores y demás, pero es algo en lo que tenemos que trabajar día a día, y que probablemente también requerirá pues probablemente una pequeña inversión, porque como os digo, al final no podemos estar en todo haciéndolo todo todos, ¿no? Y luego, por otro lado, ese departamento de apoyo al paciente, a través del que queremos, pues eso, hacer una parte de psicólogo, de enfermería, probablemente a través de la página web, para los asociados, pues estamos viendo la posibilidad de hacer pues encuentros online con psicólogos o con enfermeros, dar respuesta a las preguntas que puedan surgir y que nos podáis enviar por email, y que, bueno, pues normalmente esas preguntas pues las responderán oncólogos o enfermeras, o bueno, depende del tipo de pregunta que sea, ¿no? Entonces, eso sería un poco el organigrama que ahora mismo tenemos pensado para la asociación, y con el que estamos trabajando para la nueva web, que entiendo que en un par de semanas o 3 estará ya disponible. Y bueno, eso sería el organigrama. Y ahora el tema de cómo colaborar. Pues por un lado,
haciéndose voluntarios de Atubibi, desde, pues eso, compartir toda la información nuestra o hablar de nosotros en redes sociales, ponerse en contacto con los medios de comunicación para que nos hagan entrevistas, en fin, promover campañas para recoger dinero, hacer algún evento en las localidades de cada uno. Desde el punto, o sea, desde el tema del voluntariado, evidentemente, cualquier cosa que se os ocurra para dar visibilidad a la asociación y, por ende, a lo que son los tumores de vías biliares, bienvenido sea. Ahí os hemos puesto el email de contacto y os pediríamos en ese sentido que nos mandéis cualquier cosa que se os ocurra, por peregrina que os pueda parecer, ¿no? Y luego, por otro lado, digamos que como la otra forma de colaborar sería el hacerse socios. En este punto, lógicamente, es importante, cuantos más asociados seamos, pues mucha más fuerza puede tener la asociación. Lógicamente, también, pues al final el socio, ya sea paciente o ya sea familiar, pues tendrá acceso a una serie de servicios o informaciones que de otro modo no tendría. También habrá, hemos pensado, otro tipo de socio que serían pues los simpatizantes con la causa, por decirlo así, que tendrán un tipo de información diferente. Lógicamente, no vamos, si no eres un paciente, pues no te vamos a contar lo mismo que si lo eres, ¿no? Y luego, pues efectivamente, hacer donativos de todo tipo, ¿no? Entonces, ese es un poco las formas que se nos ocurren ahora mismo de poder colaborar con la asociación, ¿vale? Y bueno, de nuevo os invito a que entréis en todas las redes sociales, que las difundáis entre todos vuestros conocidos y que, bueno, pues cualquier pregunta o cualquier sugerencia que podáis tener, pues enviárnosla al correo electrónico porque os contestaremos, independientemente de continuar como estamos con la comunidad que tenemos ahora mismo donde compartimos cosas. Lo que pasa que quizá ahí, por ejemplo, si tenéis algo que decir, igual es mejor enviarlo por email porque ahí como al final todos vamos escribiendo, la cosa se pierde y se nos puede ir pues alguna cosa que hayáis preguntado o algo así, ¿no? Y bueno, yo creo que por mi parte no hay mucho más que deciros. Bueno, Muchas estábamos... gracias, Matilde. Pues a ti. Como bien has dicho, cualquier iniciativa que queráis llevar o algo, es importante que os pongáis en contacto con nosotros directamente en el email y así lo podemos llevar a cabo y gestionar con coordinación, ¿no? Y ahora vamos a dar paso a la doctora Cristina Huete, que es un placer también tenerte aquí con nosotros hoy. Hola, Cristina. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí, se te oye perfecto. Hola, buenas Gracias. tardes. Siento haberme metido un poco más tarde, pero bueno, he conseguido encontrar un hueco. Bueno, como ha dicho Elizabeth, yo soy psiquiatra, me llamo Cristina y bueno, me gustaría que pensaras en mí como un apoyo que la asociación ofrece. Entiendo que, bueno, la enfermedad implica muchas más cosas que la parte médica, ¿no? Y que eso es verdad que es un peso importante, pero bueno, también tenerme como ahí flotando de cara sobre todo a ofreceros un apoyo en lo que puede ser el proceso de la enfermedad, ¿no? A nivel de familiares, de seguimiento, de apoyo, también como el padecimiento, ¿no? Y que realmente hay un proceso interno y emocional que se va moviendo y que es algo que muchas veces a veces no hay huecos, ¿no? Sobre todo en la seguridad social es como pasa muy desapercibido y bueno, que me tengas ahí como una referencia. Bueno, mi idea, un poco la idea era generar a veces, pues podrá contar Elizabeth también un poquito más porque está en proceso de elaboración, pero la idea es hacer de vez en cuando un webinar con contenidos que a vosotros me propongáis o propongáis a la asociación de cara a resolver un poco todo lo que os vaya surgiendo. Y bueno, la verdad es que poquito más que decir, simplemente que, bueno, que estamos un poco ahí en proceso de construcción y a ver cómo va viendo y que lo que necesitéis, pues aquí estoy para echar una mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Como ha comentado la doctora, vamos a hacer una serie de webinars y también será importante que vosotros
si queréis, nos podéis proponer algunos temas que os gustaría que habláramos y Cristina va a exponer estos temas con nosotros. No sé, bueno, no sé si tenéis alguna otra aportación que hacer, Ángela, Matilde, Cristina. Primero de todo, otra vez, muchas gracias por acompañarnos hoy y para presentar la asociación y dar más conocimiento acerca de la enfermedad. Y bueno, que seguimos en contacto. Cualquier pregunta que hayáis hecho, que he visto que habéis puesto algunas por el chat, no sé si Ángela, doctora Ángela, ¿te gustaría darlas ahora o las dejamos por email? Mira, yo hay una que sí que quiero responder, Elizabeth, porque nos lo preguntan mucho y genera mucha angustia. Y es, alguien ha preguntado, mira, alguien ha puesto algo de una alteración genética muy concreta. Escribir por favor al mail de Atubibi, que os dan mi mail y me lo mandan y lo miramos bien, ¿vale? Alguien, Rosa G, ha puesto una pregunta concreta, pues si le preguntáis a Elizabeth, sí, si le preguntáis a Elizabeth os dan, o ahora lo pongo aquí en el chat y me mandáis un mail y así, porque como es un caso como un poco concreto, pero hay una pregunta que es un poco más general que pone Javier Pérez y que pregunta sobre la detección para familiares afectados. Y esto es algo que muchas veces nos preguntan, si es esto hereditario, si mi familia tiene más riesgo de tener esta misma enfermedad. Y ahí sí que quiero mandar un mensaje de calma, porque en el 99% de las veces no es hereditario, el familiar no va a tener mayor riesgo de tener esta misma enfermedad. Así que ahí sí que quiero mandar un mensaje de calma. Sí que hay algunos casos donde puede ser algo hereditario o que pueda tener mayor riesgo en la familia, pero esa es la excepción, no es la norma. Entonces, sí que podéis vuestro caso en concreto comentárselo a vuestro médico para aseguraros que no sois el 1% ese que menciono, pero en general quiero mandar un mensaje de calma. No es una enfermedad que normalmente aparezca como algo hereditario. El que una persona lo tenga no significa que sus hijos lo vayan a tener en la mayoría de los casos. Así que por eso tranquilos. Y ya tenéis ahí el mail, así que Rosa, si me mandas un mail, lo miramos despacio. Ángela, y hay otra pregunta que no sé si te gustaría contestarla ahora, que es de Lorena Álvarez, la he hecho al inicio, y dice, ¿por qué la primera línea es quimio más inmuno y no la terapia dirigida? ¿Hay ensayos con exosomas para el colangio? Mira, ensayos con exosomas, bueno, los exosomas están sobre todo intentando estudiar para un diagnóstico precoz, que es uno de los problemas que tenemos, que se diagnostica tarde la enfermedad, pues porque los síntomas son muy inespecíficos y no hay, digamos, como se hace una mamografía para el cáncer de mama, pues no hay un test que podamos hacer para estos tumores. Entonces, de ahí viene también un poco el diagnóstico tardío. Los exosomas yo los dejaría un poco más en ese aspecto. Pero la pregunta de la quimio con la inmuno, ¿por qué se usa eso primero y no la terapia dirigida? Pues de hecho hay un ensayo clínico que está realmente haciendo esa pregunta en concreto, ¿vale? Es un ensayo que está abierto en España, pero que es exclusivamente para pacientes, como comentaba antes, que tienen una alteración molecular muy concreta, para esos tumores que tienen una fusión de CCPR2, es una alteración muy concreta, y ese ensayo está intentando ver si primero hay que hacer la terapia dirigida o hay que hacer la quimioterapia. ¿Por qué hacemos quimioterapia con la inmuno de inicio? Pues porque todos los ensayos hasta ahora con las terapias dirigidas han sido después de quimioterapia. Y en principio no sabemos bien si hacer esa terapia dirigida al principio es mejor que hacer la quimio o no. Tenemos ensayos que van a responder a esa pregunta. También quiero mandar un mensaje de calma en este aspecto. El empezar la quimio te da la oportunidad de hacer ese estudio molecular mientras estás recibiendo el tratamiento, de manera que lo tendrás listo para más adelante y puedes organizar siguientes opciones de tratamiento según ese estudio molecular. Entonces, no pasa nada por empezar la quimioterapia y por no tener el estudio molecular hecho. Lo normal es empezar la quimio sin tener el estudio molecular. Lo vas a ir haciendo en paralelo. Pero sí que es importante que preguntéis a vuestros oncólogos si os han pedido ese estudio molecular, porque muchos pacientes lo tienen hecho y no lo saben, o muchos pacientes no lo tienen hecho. Entonces, si no está hecho, merece la pena el realizarlo y podéis preguntar a vuestros oncólogos. Pero calma, el primer tratamiento es la quimio y nos da eso también una oportunidad para hacer ese estudio molecular
Y si en un futuro vemos que había que empezar con terapia dirigida, ya iremos cambiando las estrategias. Pero a día de hoy no hay evidencia que diga que empezar con la quimio no es lo correcto, ni muchísimo menos. Y entiendo también, Ángela, que aunque tengamos el estudio molecular, no siempre hay un medicamento que nos cuadre. Claro, ¿no? eso es, sí, pues sí, porque también yo eso lo explico mucho. Hacemos el estudio y lo tenemos que hacer en todo el mundo, pero también hay que entender que para la mayoría de gente no vamos a encontrar algo que podamos utilizar. Entonces hay que hacerlo, pero con cierta visión realista también de lo que vayamos a encontrar. Que encontramos algo fabuloso, pero que no encontramos nada, pues hay que tener en mente que eso es pues lo que ocurre en la mayoría de los casos. Cada vez tenemos más cosas, porque cada vez hay más fármacos nuevos, hay más ensayos y es cierto que cada vez tenemos más cositas que pueden ayudarnos. Pero bueno, que hay que ver las cosas con cierta perspectiva también. Que hacer el estudio y no encontrar nada, bueno, pues es lo que ocurre en muchos casos y no significa que no haya opciones de tratamiento. Hay otras opciones de tratamiento. Creo que alguien ha levantado la mano, Ruth. Mira, Sonia, Sonia, que si el ¿quieres que te estudio lo lea molecular o lo sirve lees para tú? siempre. Mira, normalmente, Sonia, con hacerlo una vez es suficiente. En otros tumores sí que se ha demostrado que las alteraciones van cambiando a lo largo del tiempo y hay tumores donde sí que lo repetimos. Pero lo cierto es que en general, en los tumores de la vía biliar, con hacerlo una vez suele ser suficiente. Puede haber algún caso en concreto donde merezca la pena repetirlo y ahí sí que el oncólogo os dirá, vamos a repetirlo por esta razón o por aquella razón. Pero en general, teniendo uno, podemos estar tranquilos. Es raro, muy, muy raro, no encontrar algo y que después aparezca algo. Eso no suele ocurrir. Así que con uno es suficiente. Y Ruth tenía la mano levantada. Sí, no sé si se me oye. Sí. Sí, vale, me gustaría saber si tiene conocimiento de algún caso en el que la persona ha sido tratada bien con quimioterapia o terapia dirigida y la remisión haya sido total. Existen casos, es decir, yo siempre lo digo también, nunca digas nunca. Hay que, creo que, entender la situación desde un punto de vista realista, pero sin perder el optimismo. Nunca podemos perder el optimismo. Y hay casos excepcionales de respuestas excepcionales. Hay casos de gente que ha tenido una respuesta al tratamiento donde ha habido una remisión completa. Sí, también ha habido casos de gente que ha tenido una respuesta muy mantenida en el tiempo, mucho más de lo que quizás sea lo más común. Entonces, también hay mandar un poco un mensaje de optimismo dentro de entender la situación y de saber a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, pues saber que cada persona es un mundo, cada persona tolera el tratamiento diferente, cada tratamiento tiene un impacto diferente en cada tumor en concreto y por supuesto que sí, podemos tener respuestas fantásticas y yo las he visto y oye, pues excepciones, cada vez más excepciones que, pues bueno, que confirman igual lo más común. Muy bien, gracias. Y había visto otra mano levantada, pero me ha desaparecido. Sí, Gloria Solvas, que justo ahora la he Gloria, escrito sí. también. No sé si la quieres decir. Hola, sí, bueno, ya la he escrito, es que no sé si se me escucha bien, ¿se escucha Vale, bien? Sí, mira, se te escucha muy bien. Gloria, Ah, lo de vale, la vale. mutación cambia, ¿no? Exacto, ya lo ves escrito, Mira, si la mutación puede cambiar. claro, esto depende, o sea, dependiendo del caso en concreto, ¿vale? Entonces, hay una situación donde sí puede ser que te ofrezcan repetir el estudio molecular. La mayoría de veces, 90% de las veces, vamos a hacer uno y nos vamos a quedar tranquilos, ¿vale? Dos situaciones donde quizás se te plantee repetirlo. Uno, si en el primer estudio molecular no se encuentra nada, puede ser porque igual o no había mucha muestra o el estudio no era muy amplio. Y puede ocurrir que te digan, vamos a repetirlo con otro panel o con otro tipo de test por si encontráramos algo, ¿vale? Ese es un escenario. Otro escenario diferente donde a veces sí que repetimos el test. Pues, por ejemplo, estamos teniendo muchos fármacos que se están desarrollando para la fusión de CGPR2, que es una alteración muy concreta. Es rara, es menos de un 9%,
de los colangiocarcinomas, o sea, es menos frecuente incluso si ponemos todos los tumores de la vía biliar juntos, pero existe, por supuesto, y hay muchos fármacos que se están desarrollando. Pues esa es una excepción donde a veces sí que repetimos el estudio molecular, porque estamos viendo que, digamos que el tumor aprende cómo luchar contra esos fármacos que damos y desarrolla nuevas mutaciones para volverse resistente. Entonces sí que puede ser una situación donde a veces el oncólogo te plantee, vamos a repetir el estudio molecular para ver qué situación tenemos ahora después de este fármaco, pero no es algo común, es algo muy, muy, muy concreto en una situación muy, muy específica. Normalmente un test es suficiente para entender la biología de ese tumor y no hay que estar angustiados pensando en que no me han hecho el test adecuado o tengo que repetirme. Vale, perfecto. Gracias. Pues si no hay si no hay más preguntas, vamos a concluir este webinar. Bueno, ahora justo Mario nos ha entrado Me la habla última de muy pregunta. altamente plausible. Vale, yo creo que eso se refiere a cuando en la biopsia no son capaces de dar un diagnóstico definitivo de cáncer, de tumor, y dicen muy altamente sugestivo. A veces nos ocurre en los tumores de la vía biliar, por la localización que tienen en ese tubito, coger biopsias es difícil y a veces la cantidad de tejido que tenemos es muy pequeña. Entonces, nosotros le estamos pidiendo a un patólogo que es, a ver, sí, eso. Le estamos pidiendo a un patólogo que es el médico especialista en mirar en el microscopio, que nos diga el nombre y apellido del tumor basándose en unas células flotando en un líquido. Y eso puede ser muy complicado, porque puede ser muy difícil realmente tener un buen diagnóstico. Y a veces ocurre que no tenemos suficiente muestra y que hay que decir, bueno, no puedo confirmarlo al 100%, pero si junto en las imágenes con los síntomas, con lo que ve el patólogo en la biopsia, es altamente, altamente plausible. Y muchas veces empezamos un tratamiento con un diagnóstico así, donde hay una sospecha muy, muy, muy alta, aunque no esté 100% confirmado, porque quizás repetir una biopsia pueda ser algo con cierto riesgo para ese paciente en concreto. Entonces, puede ocurrir y nos ocurre porque no siempre las biopsias son lo suficientemente grandes y eso es algo relacionado con el tumor, con su localización. Vale, muchísimas gracias, Ángela. Otra pregunta ha entrado de Tito Gago. Que nos hizo la biopsia se puede... Vale, normalmente, entonces, esto está cambiando mucho. De la misma manera que os hablaba de la financiación para el fármaco, también hace falta una financiación para el estudio molecular. Y está cambiando. Y en esto hay que dar un poco de tiempo a los hospitales también, porque desde enero tenemos fármacos aprobados que requieren el estudio molecular, pero eso no significa que todos los hospitales puedan hacer ese estudio molecular. Entonces, ahí sí que si contactáis a Atubibi, os podemos echar una mano en ver en qué centros se podría hacer, si en vuestro hospital no se puede hacer, o podemos incluso estar en contacto con vuestros oncólogos para ver cómo podemos hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, vemos aquí en la fundación a muchos pacientes que vienen para hacerse el estudio molecular, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo de una manera que sea gratuita para el paciente. Si no se puede hacer en vuestro hospital y os piden que cojáis la muestra y la llevéis a otro sitio, eso se puede hacer sin ningún problema. Tú vas a tu servicio de atención al paciente, esa muestra es tuya y tú puedes pedir que te den ese bloque para llevarlo a otro hospital donde se vaya a analizar. Pero antes de hacer nada de eso, os recomiendo que os pongáis en contacto con Atubibi, que podemos revisar un poco qué opciones hay, porque puede que se pueda analizar en vuestro hospital, puede que incluso se haya analizado y no os lo hayan dicho, porque en esto los médicos cometemos muchos errores, hacemos muchas cosas que a veces no explicamos a los pacientes. Entonces puede que tengáis un estudio molecular y no esté hecho. O puede que lo hayan pedido y vosotros no lo sepáis. O pueden que tengan todos los resultados o lo que sea. Entonces, primero hablar con los oncólogos. Los oncólogos, vuestros oncólogos van a estar siempre de vuestra parte y muy interesados en tener las mejores opciones de tratamiento. Así que preguntarles si tenéis un estudio molecular, si lo pueden hacer o no. Si no pueden,
pues preguntáis en AtuBibi y os pasan los contactos para ver qué opciones podríamos tener. Y si llega el caso en el que os tenéis que ir a otro sitio y llevar esa muestra, tranquilos, porque esa muestra es vuestra y os la vais a poder llevar sin ningún tipo de problema. Y el adenocarcinoma pancreato, ya. Mira, Mario, mándame también un mail tú, porque creo que las preguntas de Mario van muy, muy concretas hacia un caso en concreto y es mejor que me mande un email y lo vemos por email. Vale. ¿Vale? Y Jessica ha levantado la mano. Si quieres hablar, Jessica. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle a la doctora, nosotros hoy hemos ido a nuestro hospital aquí en Málaga, Carlos de Haya, yo contacté contigo y te comenté, el paciente es mi padre. Y nada, simplemente hoy hemos ido y no nos han, la doctora, la oncóloga nos ha dicho que todavía no está el resultado del estudio molecular, porque llevamos como unos 11 días esperando, se ha atrasado un poquito por las fiestas que hubo y nos ha dado cita la semana que viene. A él todavía no han comenzado a ponerle tratamiento a el resultado. Mi pregunta es, ¿en las comunidades todos los fármacos son los mismos? Porque no sé si a lo mejor en otra comunidad o en Andalucía puede variar. Te explico, Jessica, porque esto es relacionado con la pregunta de antes de si hay que empezar con la terapia dirigida o con la quimio, ¿vale? Por la información que manejo, en vuestro caso, por ejemplo, el estudio molecular se está haciendo como parte de un ensayo clínico. Y ese ensayo clínico es precisamente uno de estos ensayos donde lo que se hace es hacer el estudio molecular primero para saber si el primer tratamiento tiene que ser quimio o la terapia dirigida. Por eso están esperando, ¿vale? Es por esa razón, en concreto, en el ensayo en el que estáis participando, que está abierto en otros muchos hospitales de España y habrá otros pacientes en vuestra misma situación. Entonces, es porque estáis en un ensayo clínico, no es por el acceso al fármaco. Digamos que cuando hablamos de acceso a fármaco hablamos de tratamientos normales en la cartera de la Seguridad Social que podemos poner fuera de ensayo clínico, ¿vale? Son dos situaciones diferentes que no tenemos que mezclar. Vale, perfecto. Entonces, y en vuestro caso no pasa nada por esperar, porque hay siempre el oncólogo, en el momento en el que os ofrece participar y esperar, es porque ya ha hecho una valoración del riesgo y considera que esperar no pone al paciente en riesgo. Y esperar una semana más o una menos no pasa nada. Esa era la incertidumbre un poco de decir, bueno, hemos ido hoy, la doctora ha dicho que tenía ya autorizado el tratamiento de quimio con la inmuno, pero claro, el hecho de esperar más es lo que la incertidumbre que nos pone. Genera angustia también, pues no pasa nada, una semana más, una semana menos, no pasa nada. Y bueno, pues así, oye, si por lo que sea se encontrará esa alteración y podéis participar en el estudio, fenomenal. Fenomenal. Y si no, pues el tratamiento que sea. Vale, gracias, doctora. Tenemos una mano levantada y otra pregunta. Si quieres, Ángela, hacemos estas dos y ya damos por terminado el webinar. Voy a responder al de Ana. Sí, voy a responder al de Ana que está en el chat porque está relacionado. En el caso de Ana, ella da un ejemplo, ¿vale? De un caso, dice que es su padre y que no había tiempo de hacer el estudio molecular y que empieza con la quimio. ¿Veis? Es un ejemplo totalmente contrario, donde el oncólogo, o sea, es un ejemplo bueno también, pero la situación contraria, donde el oncólogo hace una valoración del riesgo y considera, en este caso, no podemos esperar. Vamos a hacer el tratamiento, empezamos con la quimio y seguro, Ana, que en paralelo le irán haciendo el estudio molecular y si por lo que sea no se lo pueden hacer, contactáis a AtuBibi y revisamos esa situación. Pero como veis, cada paciente es un mundo y esto no es A, B y C para todo, sino que hay que individualizar mucho y dependiendo del riesgo el oncólogo va a tomar una decisión o otra y el hecho de que sean diferentes decisiones no significa que una sea correcta y la otra incorrecta, sino que están individualizadas para el paciente en concreto. Así que también, Ana, tranquila, en ese caso lo correcto es empezar y ya se hará el estudio molecular en paralelo a esa quimioterapia. Y perdona, Elizabeth, que creo que había otra mano. No, que genial, no, que digo que teníamos una pregunta, pero ya la he solventado y la mano levantada de Esther, que damos paso a Esther y ya damos por terminado el webinar también. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es
la afectada es mi madre, que tiene, bueno, tuvo un colangiocarcinoma en las vías biliares y ella se está tratando con quimioterapia porque tiene afectada la cadena de ganglios que rodea una arteria que pasa por esa zona, perdonad la ignorancia, y nos derivaron a hepatobiliar de Badajoz, pero han decidido no operarla a pesar de que lleva 3 meses de quimio y han reducido bastante. Entonces, el rescate quirúrgico, mi pregunta es que si es algo, pues que si merece una segunda opinión o si después de 3 meses, 4 casi de quimioterapia, merece la pena acabar el ciclo que proponga la oncóloga o pedir una opinión ya a partir del viernes, que tiene una colangioresonancia, que creo que es una resonancia de la zona más específica, y tener esa información que aporte esa prueba. Vale. Muchas gracias. Mira, no puedo hacer una presentación individual, ¿vale? Porque además no sería buena praxis por mi parte. No, en absoluto. Pero sí que quiero también utilizar esto para explicar, utilizar el ejemplo que has dado para explicar que, por desgracia, la mayoría de veces los tumores se diagnostican en situaciones donde no se pueden operar. Uh-huh. Y que estos tumores es raro que después de una quimioterapia lleguemos a una situación donde algo inoperable se convierta en operable. Es raro, no es imposible, pero es raro. Dicho esto, por lo que me has dicho o por lo que has contado, creo que tiene mucho sentido toda la historia que cuentas. Yo creo que siempre hay que confiar mucho en el equipo médico que os lleva, porque son los que tienen todos los detalles de todo lo que se ha hecho. Así que yo esperaría que tengáis esa nueva revelación con la colangioresonancia y tener esa opinión de qué os pueden ofrecer de cirugía sí o no, para luego pedir una segunda opinión. Y quería aprovechar esto también para mandar un mensaje de tranquilidad, porque me ha llamado la atención que algunas de las segundas opiniones que hemos recibido a través de Atuvivi han llegado a nosotros para una segunda opinión incluso antes de tener una primera opinión en el centro donde se están tratando. Y creo que eso es súper importante. O sea, tenéis que entender que los oncólogos que están tratando este tipo de tumores de la vía biliar en España y en el mundo, es cierto que no todo el mundo tiene una gran experiencia en los tumores, porque es verdad que los tumores de la vía biliar son un poco raros y no todo el mundo puede tener la experiencia que puede tener gente que quizá nos hayamos especializado más en esto. Pero dicho eso, la mayoría de veces el manejo es perfecto. El manejo es perfecto. Entonces, quiero mandar un mensaje de calma. Dar siempre una oportunidad a vuestro equipo. Ver al cirujano, ver al oncólogo, escuchar lo que os tienen que ofrecer. Y cuando os den un plan, entonces, si queréis una segunda opinión, por supuesto, tenéis todo el derecho y podéis solicitar esa segunda opinión. Pero no recomendaría que pidáis una segunda o que empecéis a hablar con mucha gente antes de tener una opinión de vuestro equipo. Yo ya tengo, nosotros ya tenemos no hablo de tu caso en concreto, Esther, de hecho ya has dicho que estás esperando, o sea que perfecto, pero que es un mensaje que quiero mandar, que una semana más, una menos, ver a tu oncólogo primero para saber lo que te puede ofrecer, para que te lo explique bien, y luego con ese informe incluso pedir la segunda opinión, eso es lo mejor, porque a veces nos llegan emails con gente que quiere una segunda opinión, pero todavía no han visto al oncólogo, te mandan un tag, pero sin un resumen de qué opina el oncólogo, y así tampoco podemos nosotros realmente dar una opinión buena. Así que ahí también quiero mandar un mensaje de calma y de confianza en vuestros equipos, sin quitar que tenéis derecho a una segunda opinión y que estamos aquí para facilitaroslo siempre que haga falta. Así que este caso me parece perfecto lo que estás diciendo y yo esperaría, como dices, a esa reevaluación, habla con el equipo médico y vuestro de allí y si con eso hay cosas que no entiendes, pues oye, a través de Atuvivi buscamos alguna. Muchas gracias, doctora. A todos. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado hoy en nuestro primer webinar. Muchas gracias, Ángela, por siempre estar a nuestro lado para acompañarnos y ayudarnos y darnos todo el apoyo. Muchísimas gracias, Matilde. Nada. Muchas gracias a todo el equipo y muchísimas gracias también a la doctora Huete.
Como hemos comentado, esto lo hemos grabado, entonces os vamos a enviar el link del webinar a lo largo de esta semana y estamos en contacto. Así que muchísimas gracias. Adiós. Hasta Que vaya luego. bien. Gracias a todos. Adiós.